Colegas, buenos días. Como hay traducción simultánea, voy a ver si puedo hacer eso de hablar despacio y claro. Colegas, ese soy yo, ¿verdad? La siguiente, o pásenme el chunche. Ay, perdón. Antes de que pasemos a otra cosa, debo de comentarles que tenemos un número de personas conectadas en tiempo real que están escuchando las presentaciones. Lamento mucho no haber dicho esto ayer. No, sinceramente se me pasó y al parecer hay retroalimentación también de esas personas. Y tal vez un pequeño comentario, Benedicto, alguien pregunta ¿cómo puede conocer los resultados para Oaxaca? Bueno, hay dos formas de accesar a la información. Una son los reportes técnicos que se entregaron y están en la página de CONAFOR. Desconozco toda la ruta, pero en publicaciones o en el sistema de información, ahí deben de estar cargados los 11 informes técnicos correspondientes a cada uno de los estados y se puede descargar en PDF. Y la otra es pueden teclear CV4 y la primera opción que aparece ahí en el buscador, le dan clic y va a aparecer la pantalla de presentación del sistema donde están alojadas todas las ecuaciones. Para poder buscar una ecuación específica hay que enviar un correo al administrador de la plataforma y les va a regresar un nombre de usuario y ya pueden entrar y descargar las 7000 ecuaciones o las que ellos necesiten específicas para Oaxaca. Muy bien, muchas gracias. Perdón, Héctor, por esta interrupción. Adelante. Es pertinente la interrupción, colegas. Colegas, básicamente, bueno, los modelos, los forestales queremos los modelos básicamente para estas dos cosas, ¿verdad? Poder hacer la programación y la ordenación de nuestro bosque. ¿Cuándo cortar y qué vamos a cortar? Y como parte del principio del manejo forestal es que nosotros entendemos o podemos predecir lo que va a suceder después. Para eso se construyeron los modelos de crecimiento, ¿verdad? Y bueno, básicamente aquí yo resumo el proceso de gestión. Esto se ve muy bonito y eso es lo que quisiéramos de un ciclo completo forestal, ¿verdad? Poder ponerlo y esto sería como una cosa integrada. Lo pongo aquí nada más para decirles que esto es una versión simplificada de cómo muchos de los forestales vemos el bosque y no es que esté malo, ¿verdad? Yo le decía a un amigo mío que tristemente o felizmente la madera sigue siendo en muchos bosques en el mundo el valor fundamental económico, ¿verdad? El que genera la riqueza del bosque. Me entristece, por ejemplo, una vez que nos invitaron a un evento en San Miguel, el Grande, Oaxaca, ¿verdad? Los colegas estudiando ahí nos dijeron: es triste, colega, que todos los muchachos se tienen que ir a Estados Unidos porque no hay qué hacer aquí, ¿verdad? Una de las regiones forestales más ricas que yo he visitado, colegas, rodeados de bosques de una tremenda calidad de sitio, y los colegas ingenieros forestales están pensando en irse de allí porque pues no hay que hacer, ¿verdad? ¿Será que no vemos lo que tenemos, verdad? Bueno, pero quiero pensar que sí. Ahora, esto es algo más complejo, ¿verdad? Y mientras más complejo queremos modelar un ecosistema, también va subiendo la complejidad de los modelos. La presentación la he hecho de forma tal que no es exhaustiva, es una visión de parte del trabajo que hemos hecho en el colegio, parte de lo que se hizo con los sistemas biométricos, ¿verdad? Y cómo estos deberían integrarse para predecir el manejo, ¿verdad? Bueno, esta frase me la ponen todos los colegas cuando hacen un modelo de volumen, ¿verdad? La dijo el maestro Roman de la Vega, ¿verdad? Lo más importante es tener modelos de volumen, ¿verdad? Por eso el sistema biométrico se concentra tanto en los modelos de volumen, ¿verdad? ¿Cuáles son los modelos más básicos que se usan en México? Estos, colegas. Todo el mundo sabe esa formulita, ¿verdad? La fórmula para estimar la intensidad de corta cuando uno tiene un rodal incoetáneo, ¿verdad? Nuestro primer y más simple modelo que usamos los forestales, ¿verdad? Simplemente llamamos una fórmula, pero es un modelo, es un concepto de cómo está creciendo y cambiando el bosque, ¿verdad? Este tiene unas variantes bien interesantes. Esto viene en el libro del doctor Dusan Klepak, ¿verdad? Ojalá que los forestales en México usaran esta cosa que está aquí, este factor de ajuste, ¿verdad? Que le dice a la gente cuándo castigar o cuándo premiar la intensidad de corta, ¿verdad? Lo pongo aquí porque este es nuestro primer gran modelo que usamos en México, ¿verdad? Es decir,
cómo obtenemos nosotros la cosecha a partir del método mexicano. Y claro, aquí hay dos grandes incógnitas, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo de corta que vamos a utilizar y cuál es la tasa de crecimiento? ¿Sí? Para la tasa de crecimiento hay 80,000 formas de sacarla, ¿verdad? Pero esto es básicamente mostrarles, estos son los modelos más elementales que los forestales utilizamos para estimar el incremento. Yo he encontrado que este formulita, así de simple como la ven, ¿verdad? Empírica totalmente para bosques ordenados en clases de 5 centímetros, funciona casi tan bien como todos estos otros métodos, al menos para el método mexicano. Bueno, no es el único tipo de modelo que usamos en México, ¿verdad? Tenemos también nuestros bosques coetáneos, ¿verdad? Nuestros bosques bajo el método de desarrollo silvícola. Aquí nomás es para ilustrar esto, ¿verdad? Pero aquí también hay un modelo o varios modelitos que se usan para entenderlo, ¿verdad? El modelo que estima las existencias reales, ¿sí? Lo discutible aquí en su momento cuando se hacía esto es que el factor de forma, ¿verdad? SCF, depende de quién lo ponía. Ustedes encuentran planes antiguos donde la gente es muy optimista y dice que el factor de forma es 0.6, 0.7, ¿verdad? Con lo que se hizo del sistema biométrico forestal, esto ya se puede usar de manera mucho más juiciosa, ¿verdad? No es el único modelo que usa el MDS, usa también esta fórmula empírica que yo, por más que me he devanado el seso, cómo se derivó, no he encontrado, ¿verdad? Cómo se calcula el ICA. Para sorpresa de unos, siendo una fórmula empírica, ¿verdad?, da resultados muy parecidos luego cuando uno pone sitios permanentes. Lo interesante es cómo la derivó en su momento Javier Musalem, ¿verdad? Porque las existencias reales entre el diámetro por el tiempo de paso, pues, ¿por qué dan metros cúbicos por hectárea por año, verdad? O sea, y sin embargo es un modelo, ¿verdad? Es una concepción de cómo modelar el crecimiento. Estos son los modelos más sencillos, ¿verdad? Los pongo al principio porque siguen reinando en este país en muchas formas, ¿verdad? Muchos técnicos forestales siguen usando todas estas fórmulas, ¿verdad? Es decir, y nosotros nos devanamos el seso con cosas como esto que les voy a mostrar, ¿verdad? El colega Güences, usando sitios que tenemos de remedición en Zacualtipán, ¿verdad?, generó su sistema de crecimiento. Estas son sus curvas de índice de sitio para determinar las diferentes calidades de estación, ¿verdad? Él ya empieza a promover eso. Valdría la pena decir que el método de desarrollo silvícola en su origen incluye el índice de sitio, ¿verdad? Pero como no lo teníamos, ecuaciones de índice de sitio hace 40 años, por decir algo, no se sabía cómo manejarlas, ¿verdad? Pues se obvió eso durante mucho tiempo. Sin embargo, yo soy de la idea que el método tiene que ir mejorando cómo hace sus estimaciones basado en esto, ¿verdad? En Zacualtipán tenemos ya esto es un trabajo preliminar. Realmente ya los datos que se tienen del sitio de monitoreo intensivo nos permiten ver que la calidad de estación es mucho más variable que los que obtuvo Wenceslao en el 2009 para su tesis de maestría, ¿sí? Estas son nuestras curvas de mortalidad que también tenemos allí en el Zacualtipán, ¿verdad? Este es el monstruito, ¿verdad? El monstruito ya en ecuaciones, el sistema de ecuaciones que sirve para predecir el crecimiento. Pero lo útil, ¿verdad?, lo que presumimos luego, lo que se usará para un momento dado en la estimación del carbono, ¿verdad?, son estas cosas, ¿verdad? Son las tablas de rendimiento probable, ¿verdad? Esta es una cosa que en plantaciones forestales es relativamente sencillo de hacer. Este es un bosque natural manejado coetáneo, ¿verdad?, que tiene estas tablas. Estas resumen, obviamente, todos estos, ¿verdad?, para la condición promedio de 2,000 árboles por hectárea plantados en Zacualtipán, regenerados naturalmente en Zacualtipán, Hidalgo. No es el único lugar donde hemos trabajado. Afortunadamente, cuando uno tiene buenos estudiantes, esos buenos estudiantes lo proveen a uno de mucha información. Esto que les muestro son las curvas de crecimiento en altura. Alguien me estaba platicando de que ¿cuál es el volumen máximo? Bueno, el volumen máximo muchas veces o va a ser desconocido para la mayoría de nosotros. Sin embargo, el índice de sitio, ¿verdad?, la calidad de estación potencial de una área, que no tiene nada que ver a veces con el volumen presente en el área, ¿verdad? Porque un sitio mal manejado, pero de buen índice de sitio, puede tener poco volumen, y un sitio bien manejado, pero de índice de sitio relativamente pobre, puede tener mucho volumen, ¿verdad? Sin embargo, esos volúmenes máximos van a depender de estas calidades de estación. Estas son varias especies en Pinus arizónica, Pinus duranguensis, esto es en Durango, ¿verdad? Esta es la tesis de Jerónimo Quiñones con unos modelos de índice de sitio que él generó, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es el planteamiento aquí? Bueno, que el índice de sitio se puede usar también para estimar no solamente el rendimiento maderable, sino hemos encontrado que los mejores índices de sitio también son los índices de sitio, también en los índices de sitio más altos, la biodiversidad del sotobosque cambia. ¿Sí? Entonces también el índice de sitio se puede utilizar como una herramienta para la biodiversidad en un momento dado y también para los almacenes de carbono, ¿verdad? Yo esperaría que los índices de sitio más ricos también van a almacenar potencialmente más carbono que los índices de sitio pobres. Estas herramientas ya están aquí, están en el sistema biométrico forestal, ¿verdad? Estos son para las diferentes especies que hay allá. No me voy a clavar en las curvas, ¿verdad? En los turnos técnicos, ¿verdad? Porque él usó curvas cuyos turnos técnicos en altura son diferentes porque son de tipo polimórfico, ¿verdad? Bueno. Jerónimo lo último que está trabajando es algo bien interesante, ¿verdad? Estos son modelos con fines de manejo. Este modelo que les presento yo aquí, ¿verdad? Es un modelo basado en la ecuación de Chapman-Richards para cuando no tenemos la edad del árbol, ¿verdad? Y que tenemos que estimar cuál es el crecimiento potencial. Suena muy bien, pero el problema es que necesitamos remediciones necesariamente, ¿verdad? A este modelo de árbol individual que él está utilizando aquí, ¿verdad? Le añade además un índice de competencia, ¿sí? ¿Cuáles son las especies más cercanas que están influyendo al árbol, ¿verdad? Y dependiendo del número de especies se genera un factor de competencia. Él genera un bonche de índices de competencia bien interesantes que prueba. Llega a unas conclusiones bien relevantes. Fíjense que, por ejemplo, los encinos se benefician mucho cuando están a la sombra de los pinos porque el factor de competencia respecto al pino es positivo, ¿verdad? Son especies que requieren sombra, ¿verdad? Parte de sus resultados que están publicando apenas se basan en este modelito, pero el objetivo fundamental de ese modelo es poder utilizarlo en los planes de manejo, ¿verdad? Sobre todo por el detalle de muchos de los datos que se colectan en los sitios. Requeriría, sin embargo, medir la especie más cercana. Sin embargo, es un esfuerzo que se está haciendo para implementarlo como un sistema de predicción, y esto es en Durango. Colegas, hablando del sistema biométrico, la pregunta siempre es, ¿y qué sale cuando uno agarra datos fuera del sistema y los utiliza para modelar la realidad que nosotros tenemos? Fíjense que aquí yo presento solamente unos resultados interesantes. Tengo otros que son sobre volumen, pero estos los decidí excluir porque estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, quiero mostrarles algunos de los que tengo aquí sobre el índice de sitio, ¿sí? Esto es para Oaxaca. Estos son datos de San Pedro el Alto. Estas son las curvas del CIVIFOR y esos son los datos de San Pedro el Alto, ¿verdad? En San Pedro el Alto se colectan muchos datos de productividad y sin embargo parte de la gestión en San Pedro todavía no incluye la productividad como un factor para zonificar y programar la cosecha. Sí, es algo que nos preocupa también a los que hacemos estos modelos, ¿verdad? Existen muchísimos modelos y en los planes de manejo mucha gente los pone como un adorno. Es que calculé el índice de sitio, ve nomás cuántos índices de sitio tengo, sí, pero ¿cómo contribuyó eso para tu programación de cosecha? Pero calculé el índice de sitio. No, pero ¿cómo contribuyó? Pero se ve re bonito, ¿verdad? El índice de sitio. Pero ¿cómo contribuyó a la programación de cosecha? ¿Cómo contribuyó a la prescripción de los tratamientos? ¿Cómo contribuyó incluso a la evaluación de qué áreas son potenciales para conservación de cierta biodiversidad? Hablando de esto que estuvimos platicando, ¿verdad? Que índice de sitio con buena calidad en Durango tienen un mayor cantidad de especies, ¿verdad? En el sotobosque y potencialmente requieren mayor silvicultura. Esa es otra cosa del índice de sitio, ¿verdad? El índice de sitio también nos avisa que si un índice de sitio es rico, tenemos que tener mucho más cuidado en lo que es la cosecha y el cultivo en términos de los tiempos, ¿verdad? Se apliquen las prescripciones a tiempo, ¿sí? Colegas, esto es para Pinus patula. Déjenme les muestro, este es Pinus pseudostrobus, ¿verdad? Que es la siguiente especie importante que está ahí, ¿verdad? Estos son datos reales del inventario operativo, ¿verdad? De San Pedro el Alto, ¿verdad? Entonces, los modelos están funcionando razonablemente bien en esta zona, al menos para calificar los rodales. Y Pinus douglasiana, ¿sí? Siempre en estos modelos recuerden que el problema es acá abajito, ¿verdad? Y sin embargo, aquí están estos datos relativamente jóvenes que están funcionando, yo digo que razonablemente bien con el CIVIFOR. Siempre es la prueba de fuego del CIVIFOR esto, ¿verdad? Los datos independientes tomados y probados respecto a los modelos, ¿sí?
Otra de las cosas relevantes que yo creo que se tienen que trabajar en términos de la modelación para el crecimiento es la densidad. ¿Saben por qué? Porque una colega chihuahuense me dice, no hombre doctor, con que tuviéramos guías de densidad aquí en el estado, podríamos justificar quién sabe cuántas de nuestras prácticas silvícolas. El problema es que no, cuando nos preguntan que por qué la intensidad del 40%, pues no somos capaces de presentar un argumento técnico sobre por qué, ¿verdad? Entonces, parte de esto, estos son los rodales también de Zacualtipán, ¿verdad? Quiero que vean la densidad que tenían aquí ya estos rodales. Así se ven, así se veían, más bien dicho, porque esta foto tiene al menos unos 10 años, ¿sí? Así se veían estos rodales, ¿verdad? Hace 10 años, ¿sí? Y bueno, Wenceslao, lo bueno, insisto, lo bueno de tener estudiantes aplicados es que él se dio a la tarea de generar las guías de densidad aquí, ¿verdad? Para rodales coetáneos. No quiero meterme a los detalles. Se diseñó esta guía didáctica, ¿verdad? De colores, para que la gente entienda cuándo están en zona de mortalidad inminente. La zona verde es obviamente la zona de seguridad en la cual se pueden mover ellos sus combinaciones de árboles, diámetros, ¿verdad? Se hizo también otra tabla paralela a esta de áreas basales, la misma tabla pero vista como áreas basales, ¿verdad? Porque a veces esto está en índices de densidad relativa, pero a veces lo mejor es verlo como áreas basales, ¿sí? Se hizo en colorcitos, ahí está también en colorcitos el diagrama de densidad, ¿verdad? Para quien lo quiera usar como un nomograma, ¿verdad? La nomografía es algo que no se enseña ya en la escuela y sin embargo muchas de las cosas que se hacemos los forestales están centradas en esto, ¿verdad? El uso de gráficas para hacer cálculos o simplificar cálculos, ¿sí? Esto es un índice bien interesante que también trabajó Julia, él más que ella sí usó bosques mezclados en San Pedro el Alto. Y bueno, no quiero clavarme en esto, quiero mostrarles los datos. Estos son los datos, ¿verdad?, que usó Julia, los datos del inventario estratégico de San Pedro el Alto, ¿verdad? Las franjas que usó de los bosques mezclados para hacer todo su rollo, ¿sí? Hay tiempo, creo. Bueno, yo no me quiero clavar aquí explicándoles todo esto que usó ella para el bosque mezclado, generó las guías de densidad para eso. Van a salir una publicación, espero. 2 tipos de aclareo, ¿verdad? Aclareo sistemático, aclareo por lo bajo. Bueno, también generó este tipo de curvas un poco más complicadas, ¿verdad? Que ven muchas más dimensiones del rodal, ¿verdad? Pero nuevamente vuelvo al punto que es para hacer las prescripciones silvícolas. La ventaja de esta guía, ¿verdad?, es que también incluye la altura dominante, es decir, el índice de sitio, ¿verdad? ¿Qué ventaja tenemos, verdad? Que el desarrollo en altura nos va a ayudar a ver el tiempo en el cual se tienen que aplicar los aclareos. Las otras gráficas que les mostré son relativamente independientes del tiempo. El tiempo ahí está, ¿verdad? Simplemente pide que nosotros periódicamente revisemos la densidad de los rodales, ¿verdad? A mí también me cuesta trabajo entender estas gráficas. Ahí está una secuela de aclareo aplicada a este tipo de gráficas, que ya es un modelo propiamente de crecimiento. Esto pensando en eso que me decían, es que el volumen máximo, bueno, el volumen máximo puede salir de este tipo de estudios, ¿verdad? Los estudios de densidad máxima, ¿verdad? Porque buscan esos puntos en el bosque para poder decir esto es lo máximo que puede haber en esta parte, ¿sí? Colegas, algo relevante que mencionó Benedicto, pero yo no quiero dejarlo de lado porque yo creo que fue la primera parte, el primer gran tesoro del sistema biométrico, es toda la compilación de los modelos que existían antes del sistema biométrico, ¿sí? Y en estudios que hemos estado haciendo últimamente, muchos de esos modelos siguen siendo vigentes porque estiman muy preciso, muy parecido a como estima el CV4, lo que nos da confianza de que muchos estudios que hicieron en el pasado tienen solidez técnica. El problema realmente era otros que realmente no sabíamos ni la fuente, ni de dónde habían salido los datos, nada absolutamente, ¿sí? Aquí nomás les presento para presumirles que en el estado de Hidalgo existen 271 modelos previos al CV4, ¿verdad? Y esos incluyen, ¿verdad?, de todo tipo, modelos de índice de sitio, modelos de volumen, mayoritariamente modelos de volumen, hay modelos de contabilidad de carbono, aquí los vemos, ¿verdad?, de densidad, otra vez de índice de sitio, ¿sí? Entonces, yo los invito a que vean el CV4, vean los modelos previos, porque muchos de ellos a lo mejor siguen siendo vigentes, son interesantes de analizar, muchos de estos modelos, ¿sí? Esto es para Oaxaca, fíjense, Oaxaca tampoco estaba muy atrás, estos son los modelos colectados en Oaxaca, ¿sí? Antes del CV4. Valdría la pena pensar que muchos de estos modelos generados antes del CV4 se hicieron con el fin del Inventario Nacional de México, y sin embargo se usaban planes de manejo, ¿verdad? Psicodesi, por ejemplo, implementa los modelos del Inventario
nacional, ¿verdad? El Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola utiliza esos modelos, ¿sí? Esta fue la plataforma que el doctor Zamudio nos dio para poder implementar los modelos, ¿verdad? En Excel, creo que está disponible, no me acuerdo. Esta yo la tenía aquí, colegas, pero es la reflexión que les quería hacer, que ya hice ya hace ratito, sobre, antes de Cibifor, colegas, yo contaba aproximadamente 120 y tantas ecuaciones de índice de sitio en todo México, ¿verdad? Y solamente, colegas, de los técnicos que yo había entrevistado, solamente 3 sabían usar los modelos de índice de sitio, al menos sabían calcular el índice de sitio o la calidad para la calidad de estación, ¿verdad? Pero más que pensar en el número, decir que la gente decía, pero se ve re bonito el índice, ahí está la tabla del índice de sitio. ¿Qué más quiere? No, es que el índice de sitio coadyuva, ¿verdad?, a la programación, ¿verdad? Pero vuelvo al punto que eso nos lleva a qué reflexión tenemos que hacer nosotros respecto a esto. Bueno, y aquí siempre pongo esta, y el manejo forestal, bueno, se supone que para eso queremos todas estas cosas, ¿verdad? Para poder hacer manejo forestal y gestión. ¿Cómo ven esa foto? ¿Qué les parece ese bosque que está allí? Está bonito, ¿verdad? Bueno, pues es una plantación forestal comercial de Pinus pátula en Zacualpa, ¿verdad? Esto para pensar que no podemos, yo soy enemigo completamente, ¿verdad?, de que las plantaciones forestales y que son malas, bueno, ahí está, ¿verdad? Claro, está en su área de distribución natural, ¿verdad? Por eso la asociación de todas las otras especies viene a ella de forma mucho más lógica, ¿verdad? Es el colega Pastor Parra evaluando los sitios permanentes que teníamos ahí. Esta plantación debe tener unos 14 años de edad, ¿verdad? Y unos 250, 260 metros cúbicos por hectárea. Es una de las zonas más productivas para plantaciones forestales de clima templado en México, Zacualpan, Veracruz, ¿sí? Aquí está otra, colegas, esta foto las pongo nomás para alentar la discusión, yo no sé si valga la pena alentarla. Este es el colega Marco Matus, ¿verdad? Marco Aurelio Matus, en esto que ahora la plantación de la Sabana, Oaxaca, ¿verdad? Pinus caribea, que está cerca de María Lombardo, Oaxaca, y manejo forestal de la plantación de pinos del área natural protegida. Bueno, yo ya no entendí nada, ¿verdad? Era una plantación de pinos exóticos, pero ahora ya es un área natural protegida, pero le van a hacer un plan de manejo, ¿verdad? Digo, nomás es para alimentar su optimismo o su escepticismo, como lo quieran ver ustedes, ¿verdad? Él está ahí con los colegas. Yo creo que la única forma de que podamos implementar todas estas cosas a los técnicos, ¿verdad?, es también preparar y educar a los técnicos en los modelos, no nada más nosotros, ¿verdad? Lo interesante sería que todas las estimaciones que hacemos a niveles regionales, ¿verdad?, el técnico las pudiera utilizar y no necesariamente incluirlas en el plan de manejo, ¿verdad? Ya sería otro San Benito que a lo mejor no habría que cargarle a los pobres técnicos, ¿verdad? Sin embargo, ahora con el advenimiento del Ciplafor, que junta todos los datos, básicamente concentra todos los datos de los planes de manejo realizados sobre esa plataforma, ¿verdad? Yo no vería ningún problema de poder hacerlo. Y sin embargo, yo soy de la idea que todo este conocimiento tendría que bajarse a nivel local, ¿verdad? Porque a nivel local debería poder influir más. Y a nosotros nos sirve para publicar y hacer cosas, ¿verdad? Pero yo sí soy de la idea que mucho de esto se debe poder hacer a nivel bajo, porque a nivel bajo me refiero a nivel de suelo, ¿verdad? A nivel de los técnicos que están manejando los recursos, porque ellos están allí permanentemente haciendo esto. Incluso a nivel de los usuarios, ¿verdad? En sentido de que ¿qué problema tiene medir un árbol a 1.3 metros? Es decir, prácticamente, ¿verdad? Sin embargo, el dueño dice, no, que lo haga el técnico. Él podría involucrarse en el trabajo. Soy de la idea que uno de los problemas de la gestión forestal en México es que la hemos arrancado del dueño, ¿verdad? No, que lo haga el técnico. Y entonces la voz del técnico se vuelve casi sagrada. Colegas, aquí yo termino la presentación, ¿verdad? ¿Tienen la otra presentación que tengo ahí? Déjame ver si tengo. Es nomás quiero mostrarles unos datos muy rápidos. Una presentación que tengo más, 5 minutitos. De una presentación que tengo más, luego, mendiga, esa de Oaxaca, póngamela por favor. Por esto que platicábamos de la NIPROS, ¿verdad? Nomás es para provocar un comentario al final. Póngase ahí, voy a brincarme todas estas, colegas.
no quiero que sufran. Espérenme, aquí es donde hago las pruebas del CV4 en volumen, ¿sí? Tanto para Oaxaca como el estado de Hidalgo, me brinco todas estas fotos. Colegas, fíjense, ahí están CV4 en rojo, los modelos antiguos en esa parte, ¿verdad? Funcionando bastante bien. Esto es en Tulancingo, Hidalgo, ¿verdad? Los únicos que nos salieron medio descompuestos son los datos en Pinus Pátula, pero nos da una idea de que los modelos son buenos, ¿verdad? Se comparan similares. En Oaxaca, colegas, no quiero hacerles largo el asunto, pero en Oaxaca usando CV4, no voy a brincarme estas gráficas, usando el CV4, este es el inventario total, rollo total árbol para San Pedro del Alto con el CV4 y con los modelos antiguos de Psicodesi, este es el inventario, ¿verdad? Entonces tenemos confianza de que el CV4 y el modelo antiguo están funcionando en concordancia. Nosotros ya habíamos hecho un análisis mucho más cuidadoso, ¿sí? Colegas, ya no me quiero meter a esto fue lo que les mostré hace ratito, pero lo que les quiero mostrar es esta última gráfica con la que luego me sacan a patadas de las presentaciones que me invitan, ¿verdad? Esto ya también me lo brinco, perdón, que tiene que ver con esto, ¿verdad? Espérenme, esto es que hicimos con el potencial de San Pedro del Alto, ¿verdad? ¿Cuánto está creciendo? ¿Sí? Lo que nosotros medimos fue esto, ¿verdad? Lo que tenía antes era esto, lo que suponemos que pueden sacar es esto. Sin embargo, ellos están sacando 100,000 metros cúbicos al año, ¿verdad? Presagiamos que en este ciclo de corta ellos van a alcanzar 9 millones de metros cúbicos, porque si sacan la mitad de la posibilidad total, la otra mitad se queda guardada, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los lugares en México donde el incremento, el inventario va creciendo ciclo de corta con ciclo de corta. Tienen 3 ciclos de cortas en los cuales su incremento, su volumen va aumentando, volumen total, ¿verdad? Su inventario. Pero colegas, esta es la gráfica de la discordia, ¿verdad? Colegas, esto es números oficiales. Volumen autorizado de madera en México es esta línea negra. En promedio, durante los últimos 10 años ha sido 15 millones de metros cúbicos sumidero neto de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le sacamos 6 millones de metros cúbicos. Volumen autorizado, volumen aprovechado. Me llevo otra vez al punto de que el problema no es cantidad de madera, nunca ha sido cantidad de madera el problema para aumentar la productividad en México, es un problema mucho más complejo, ¿verdad? Social, económico, político, de organización, de muchas otras cosas, ¿verdad? Insisto, ya, y les digo, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, verdad? Porque aquí está el resumen, miren, 15 millones autorizados, 6 millones aprovechados, superávit forestal, 9 millones de metros en las zonas exclusivamente de con manejo. Esa no es de anoche, pero parece de anoche, ¿verdad? Colegas, aquí quiero acabar, esto ya es consumo de leña, pero eso es todo lo que quisiera platicarles de esto. Y bueno, aquí la dejo para dudas y preguntas. Gracias. Me lo eché rápido, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Bueno, cuando no hay preguntas. ¿Se entendió todo? Sí. Queremos asumir eso. O estuvo muy buena la cantada de anoche. En realidad, yo sí quisiera preguntarte, Héctor, esa diferencia en lo aprovechado con en lo autorizado, con lo aprovechado y el remanente, ¿es real en todos los predios? No, no es real en todos los predios. Les platico, los estados más conservadores que yo me encontré fueron Guanajuato, por ejemplo. Guanajuato es súper conservador. El Estado de México también es un estado súper vigilado, donde súper conservador. Ya platicando con los colegas me dicen, no, colega, en Durango seguramente se saca un poquito más o mucho más, ¿sí? Y sin embargo, quiero que piensen que si sacáramos el doble, 12 millones, aún en promedio hay 3 millones de superávit. Pero esta gráfica, no se las explico rápido. Esto también es para que la raza luego me quiera sacar con pamba, con picayelo, ¿verdad? ¿Por qué? Les digo, espérenme, la que sigue, esta, déjala pongo. Colegas, esto fue un dato antiguo con los modelos antiguos de cuánto hay de volumen
en todos los bosques templados y tropicales de México, ¿verdad? Colegas, el dato es más o menos 6,000 millones de metros cúbicos, ¿verdad? 6,000 millones, ¿verdad? O sea, los 66 millones, esto es lo que tienen del inventario, ¿verdad? Si conservadoramente dijéramos que crecen al 1%, ¿verdad? Pues podríamos sacar 60 millones de metros cúbicos al año sin ningún problema. O si decimos que crecen al 2%, pues podríamos sacar 121 millones. O este es el cálculo más preciso, ¿verdad? Los bosques de México aproximadamente están creciendo a una tasa del 3%. Bueno, debíamos poder sacar de todos, ¿verdad? Manejados y sin manejo, 180 millones de metros cúbicos. Por eso cuando la gente se espanta que queremos aumentar de 6 a 11, les digo, no se espanten, no es un problema de cantidad de madera ni de cantidad de bosque, es un problema de la gestión, de la organización para la producción, ¿verdad? Oiga, pero es que, ¿con qué datos sacó eso? Pues con INEGI, ¿no? Y si es la mitad, si fuera la mitad de esto, colegas, aún así tendríamos suficiente madera, ¿sale? Y esto nomás es, pues, insisto, para que luego me saquen con pamba, con picayelos, ¿verdad? Pero yo veo que cerca de mi casa se están acabando los bosques. A lo mejor sí, colegas, pero ya los datos que nos mostró Eder nos muestra que ya no estamos tan mal como hace 40 años, ¿verdad? Colegas, eso es todo, pero es para provocar la discusión en este punto, ¿verdad? Sí. Eder. No pregunta, Héctor, sino más bien un comentario. Es bastante relevante esta reflexión que haces respecto de la capacidad de producción o de incremento de la productividad respecto de lo que actualmente hacemos, ¿no? Y esto visto desde el lente de mitigación, pocos lo tenían claro, ¿no? O sea, obviamente nos enfocamos en reducir la deforestación, pues sí, no queremos perder los bosques. Esos bosques que ve ese que te digo que está perdiendo en su casa son por otras causas, ¿no? Diferentes. Lo que quiero decir es, nos hemos dado cuenta también con los datos internos de que el gran problema es incrementar la superficie bajo manejo, ¿no? Lo que sí se ha logrado, y hay elementos para conjeturar que se ha logrado, no es justo intensificar la silvicultura, ¿no? Pero no hemos logrado incrementar más superficie al manejo, ¿no? Entonces este tipo de datos tienen un impacto político importante. Cuando decimos las dos medidas fundamentales son reducir la deforestación y el manejo para incrementar la productividad, eso es pues oro puro para el sector forestal, ¿no? Eder, ojalá que sí, porque básicamente los datos estos, y sí coincido con Gregorio que hay que ser escéptico a veces de ellos, pero le digo, es un problema entonces de contabilidad de madera, ¿verdad? No es un problema de que no haya madera, madera hay, ¿verdad? Si vemos estos datos, básicamente nos dice que todas las zonas con manejo forestal en México realmente están sacando muchísimo menos que lo que están aprovechando, pero mucho menos. Un comentario nada más, ya que están hablando de estas cosas y viendo el incremento calculado, 60 millones de metros cúbicos, aún contabilizando toda la madera que se supone se consume en este país, que según una estimación más o menos seria son 43 millones de metros cúbicos, ¿sí? 7 millones autorizados, 7 millones tala ilegal y 28 millones de metros cúbicos por leña, cosecha para uso doméstico. O sea, suma en total 43 millones. ¿Y por qué nos preocupamos si el incremento anual es de 60 millones? Entonces no hay por qué preocuparse en ese sentido, ¿no? En una estimación más o menos conservadora, ¿verdad? Qué bueno. Estas fueron las ecuaciones originales del Inventario Nacional Forestal que generó, ¿cómo se llama? Ahora, espérame, esa es la otra chapa, ¿verdad? Conseguir un monito que se ponga con las ecuaciones de CIVIFOR a hacerlo. Ya lo conseguimos, él va a empezar a trabajar, el colega Ricardo Martínez, va a empezar a trabajar con el estado de Oaxaca para hacer la estimación del inventario con las nuevas ecuaciones, pero más importante, más importante según nosotros, ¿verdad? Lo que queremos sacar es cuál es la distribución potencial de productos en la Sierra Sur y en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, ¿verdad? Usando los modelos CIVIFOR. ¿Y cuál es? Perdón, es la alarma para decir que ya me llevo media hora, ¿verdad?
Entonces, se usó esto, se va a usar esto precisamente para eso, ¿verdad? Terminar la distribución de productos, y con CIVIFOR, esa es la otra cosa, los datos del inventario nacional más los datos del inventario estatal de Oaxaca, porque lo que queremos también es mapear la productividad en esas dos zonas, en esos dos bastiones de producción en Oaxaca, ¿verdad? Qué tan buena es la productividad en uno, en otro, y cuál es la distribución potencial de los productos maderables que ahí se encuentran, ya combinando ambas cosas, ¿verdad? Ricardo Martínez es el primero que se va a aventar a hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y veamos cómo sale, ¿verdad? Súper rápido, nada más lo último que estaba diciendo René sobre preocuparnos o no, sobre si todavía a nivel nacional el incremento da. Como bien han presentado, y también era algo que encontramos en los ejercicios en Quintana Roo y en Durango, no son iguales los estados, obviamente, y entonces como consejos o comentarios que demos, pues ojo a CONAFOR, que sí trabaja a nivel nacional. Entonces depende dónde, podría ser hasta una degradación, depende dónde estamos muy por debajo del potencial, y solamente eso. Muy bien, pues muchas gracias, Héctor. Colegas, por tu gracias por su presentación. atención. Y avanzamos. Gracias.